Maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. Seguimos en el libro a los Filipenses y estamos realmente cubriendo la palabra redención. De nuevo lo digo, ¿verdad? Claro, por supuesto, todo el pasaje de Filipenses es desde capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Pero específicamente estamos tocando el punto 8, el versículo 8. Filipenses 2:8, o sea, mostrando que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces eso es de lo que, por esa razón estamos cubriendo con estas 4 palabras para mostrar todo lo que sucedió ahí en esa muerte de cruz. Ok, entonces estamos cubriendo primeramente que el Señor nos ha redimido. Bueno, aquí principalmente Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, mire, en Romanos 3, 24 y 25 están 3 términos de los que estamos cubriendo. Número 1, la justificación. Número 2, la redención. Número 3, la propiciación. Y luego en Romanos 5:10, ¿verdad? Está el término la reconciliación. Entonces, esos son los 4 términos que queremos cubrir. Hoy estamos en la redención, desde el día de ayer, ¿sí? Entonces, queremos decir que la redención, de nuevo, significa rescatar algo, ¿ve? Redimir algo, rescatar algo por precio, pagando un precio. En este caso, vuelvo a decir, ¿verdad? O sea, cuando el hombre cayó, entonces el hombre pasó a ser propiedad de Satanás. O sea, Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Bueno, la realidad es que pasamos a ser propiedad de Satanás. Y el Señor, ¿verdad? Cuando viene, ¿verdad? Hace poco más de 2000 años, entonces el Señor nos compra por precio. El precio que Él pagó es su sangre preciosa. Ahora, decimos que este hecho, de hecho, estaba anunciado está anunciado desde la eternidad pasada. ¿Ve? O sea, Hechos 2:23 muestra que a este Jesús, o sea, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Eso quiere decir que realmente este Jesús, o sea, de hecho, fue programado para eso. Si quiere usar otro término, ¿me entiende? Entonces fue conocido de antemano por su Padre, o sea, fue conocida su muerte. Todas las cosas que sucedieron en su muerte no fueron al azar. Fue algo debidamente preparado por Dios. ¿Ve?
porque necesitaba hacer todo así. Perfecto, perfecto. Entonces, nosotros, de acuerdo con esta vista, por ejemplo, Hechos 2:23, y lo quiero corroborar con el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9, ¿ve? Donde Dios puso al hombre frente al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, lo puso frente a dos árboles. Pero en el verso 17, Dios le dice al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero por otro lado, o sea, nosotros estamos tratando de mostrar lo que implica, ¿verdad?, el árbol de la vida. ¿Qué es lo que implica el árbol de la vida? Bueno, el árbol de la vida, ¿verdad? Digo, ya nosotros lo que tenemos es la traducción de la Septuaginta. Pues probablemente, digo, si usted quiere cerrar un número, no sé, digo, algunos dicen 275 antes de Cristo, otros dicen 250 antes de Cristo. El hecho en sí es que duró muchísimos años, hermanos, muchísimos años. ¿Ve? Entonces quiero decir que no es fácil en ese sentido, pues a lo mejor poner una fecha, ¿ve? ¿Por qué? Porque probablemente, pues, a lo mejor, pues si yo estoy viviendo en el 250, pues yo digo en el 250. Se tradujo la Biblia del hebreo al griego, es decir, la Septuaginta. Pero pues a lo mejor si estoy en el 275 y me parece que pues para mí la traducción está en el año 275, ¿verdad? Porque pues es cuando yo estoy viviendo y me doy cuenta de esa transcripción o de esa, pues sí, de ese cambio de lenguaje, ¿verdad? Del hebreo, esa traducción del hebreo principalmente al griego. Claro que había el idioma acadio, ¿verdad? Idioma semítico, el idioma hebreo, el arameo también. Pues digo, había ciertos idiomas, me explico, por los lugares donde pues estuvieron los pues el pueblo hebreo o los judíos, ¿verdad? Entonces, ok, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Bueno, queremos decir, mire, que realmente, o sea, esto estuvo planeado por Dios desde la eternidad pasada. Entonces, ok, Dios, ¿verdad?, puso al hombre frente al árbol de vida y frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Dios, o sea, le prohibió al hombre que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, digo, era obvio que Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. De nuevo, vuelvo a decirle, la traducción en el griego es el zulón de la zoé, ¿verdad? O sea, es decir, el, el árbol, digo, principalmente Pedro siempre lo traduce como el madero de la vida. Así es que, pues nomás considere esa palabra, el madero de la vida. Pues nomás considérela, digo, el madero de la vida. Pues, ¿qué quiere decir el madero de la vida? Digo, pues el madero de la vida quiere decir que es un árbol que ha sido cortado, ¿ve? Quiere decir que ha sido crucificado. Y ese es el madero de la vida Zoe, de la vida divina, de la vida de Dios, de la vida indestructible. ¿Sí? Entonces, ese árbol de la vida, ese madero de la vida, ¿me explico?, está mostrado ahí en Génesis capítulo 2, verso 9. Digo, es increíble, digo, si usted ve los términos y todo, digo, vamos a decir así, tenemos que interpretar e interpretar correctamente, ¿me explico? No alucinarnos de nada. No, esto debe ser algo sobrio, serio, ¿ve? O sea, con mucha,
Digo, pues yo diría con mucha dedicación y con bastante consideración, ¿ve? Entonces vuelvo a decir, o sea, ahí está el madero de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que realmente, o sea, es un hecho que Dios lo tenía planeado desde la eternidad pasada, de acuerdo con Hechos capítulo 2, verso 23, donde habla de a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Entonces, qué interesante, ¿ve? O sea, Hechos 2:23 muestra la eternidad pasada. Génesis 2:9 está mostrando el hecho cuando Dios crea al hombre y lo pone frente al árbol de la vida. O dicho de otra manera, frente al madero de la vida divina, de la vida de Dios, de la vida indestructible. ¿Ve? ¿Cuál era la intención de Dios? Pues que el hombre comiera del árbol de la vida. El hombre, Dios le puso otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Considere, en Génesis 2:17 Dios le dice, no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Mire, nomás véase a usted misma o a usted mismo, hermano. Todo lo que hemos estado comiendo nosotros durante toda nuestra vida es ciencia o conocimiento. ¿Ve? Nos mandan al kinder y ya nos empiezan a instruir. Nos mandan a la primaria y nos siguen instruyendo, ¿me entiende? En cuanto a la ciencia, en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Pero quiero decirle que por toda nuestra vida hemos comido del árbol equivocado. Hemos comido ciencia o si usted quiere decir tecnología o conocimiento. ¿Sí me explico? Ese es a veces otro término más, digo que también se usa, conocimiento en vez de ciencia. Pero es exactamente, estamos hablando de lo mismo. Ciencia, o sea, lo bueno y lo malo. No hagas esto, hijo. No hagas esto, niño, porque eso es malo. ¿Ve? Ah, sí, mijita, haz esto porque eso es bueno. Sí, sí, ¿verdad? Pues bueno, digo, siempre estamos comiendo de esas tres cosas. Estamos comiendo ciencia, estamos comiendo bueno y malo. Si quiere decir conocimiento, bien y mal. ¿Me explico? Eso es lo que hemos estado comiendo por toda nuestra vida. Pero queremos decir, o sea, que eso está prefigurando, ¿me explico? O sea, que Dios quiere rescatarnos, o sea, de nuestra vana manera de vivir y nos ha redimido, nos ha comprado por precio, ¿ve? Eso es lo que realmente nos interesa. Digo, vuelvo a decir, ¿verdad? No necesitamos comer, digo, sí hay que considerarlo, ¿verdad? Porque tampoco en este mundo pues no podemos estar así en el aire, me explico, o sea, ignorantes de todo. No, pues necesitamos saber también cómo funcionan todas las cosas, ¿ves? Pero digo yo, o sea, principalmente debemos de comer del árbol de la vida. ¿Por qué razón? Fíjese, porque el árbol de la vida nos muestra la manera de Dios, nos muestra la sabiduría de Dios. Wow, digo, si lo viéramos, ¿me entiende? En realidad, hermano, quiero decir que esto, mire, parece que la Biblia es nada y parece que es un cuento de hadas, ¿ve? Pero no, pues, la Biblia está mostrando la mente de Dios. Escuche, la Biblia está mostrando la mente de Dios, el pensamiento de Dios, y si lo decimos bíblicamente, la sabiduría de Dios.
y cómo lo iba a llevar a cabo. Increíble, increíble. O sea, el pecado entró por un solo hombre, pero por un solo hombre también vino la redención del hombre. O sea, por un solo hombre fuimos comprados por precio de sangre. Y ese precio de sangre lo pagó el Señor Jesucristo. Amén.